Buenas noches. ¿Fue entrega? ¿Fue traición? ¿Fue captura? Las preguntas que hicimos anoche sobre el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López siguen vigentes 24 horas después. Hay muchas versiones sin fuentes claras. Varias de esas versiones chocan entre sí. Ante las dudas, esto es lo que pasó hoy. Sin dar mayores detalles, el fiscal general de Estados Unidos presumió la detención. El Mayo and Guzman Lopez join a growing list of Sinaloa cartel leaders and associates who the Justice Department is holding accountable in the United States. Pero solo eso, no aportó más información. La única versión directa de los hechos es la que dio el abogado del Mayo, Frank Pérez, a Los Angeles Times. El Mayo no se rindió voluntariamente, fue traído en contra de su voluntad. Lo demás que se sabe es por registros judiciales y versiones periodísticas, en los que se ha confirmado que los destinos del Mayo y Guzmán López tomaron caminos distintos, legal y territorialmente en Estados Unidos. De acuerdo con la cadena NBC, Joaquín Guzmán López, de la facción de los Chapitos, fue trasladado durante la noche a Chicago. De ese operativo trascendió esta fotografía en la que aparece esposado luego de bajar de un avión. Enfrenta cargos ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois y se espera que el martes sea presentado ante un juez. Mientras que el de la vieja escuela, fundador del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, la presa más grande para la DEA y el FBI, quedó bajo arresto en la cárcel del condado del Paso, Texas, y en menos de 24 horas fue llevado ante un juez. Ismael Zambada García fue presentado a las 8 de la mañana ante la Corte del Distrito Oeste del Paso, Texas. Hasta ahí llegó en silla de ruedas, decaído, solo con su defensor. La jueza Ann Burton inició la audiencia preguntando si estaba en condiciones de ponerse de pie. Pidió que le acercaran el micrófono. Necesitamos al señor Zambada junto al micrófono. Si todos ustedes pueden moverlo y bajar el micrófono, si es necesario podemos poner la silla de ruedas junto al podio. ¿Su cliente está bien ahí, señor Pérez? Creo que está bien. Puede quedarse ahí un par de minutos. ¿Es usted Ismael Zambada García? Sí, soy yo. La jueza leyó sus derechos, cargos y fecha para la próxima audiencia. ¿Entendió hasta ahora? Sí. El Mayo no pudo mantenerse de pie y su abogado intervino. Es mejor si se sienta. Escuchó en silencio la lectura de los 12 cargos: narcotráfico, conspiración para distribuir droga, lavado de dinero, posesión de armas y homicidio. Dijo a la juez entender todo y no hizo ninguna pregunta. Finalmente, el Mayo Zambada firmó su declaración de no culpabilidad ante las autoridades de Estados Unidos. Su próxima audiencia fue fijada para el 31 de julio a las 11 de la mañana. Y eso fue lo que pasó. Hay muchas versiones, muchas, que fue entrega, que lo traicionaron, que lo trajeron, que lo pactaron. Esto es lo que ocurrió hoy. Anoche preguntamos por qué el gobierno mexicano no había informado, no había dicho nada ante un suceso tan relevante y tan llamativo. Hoy sabemos que anoche no informaron nada porque no sabían nada. Así lo reconocieron hoy en Palacio Nacional, así lo reconocieron esta mañana. On Thursday, the Justice Department took into custody in El Paso 2 more alleged leaders of the Sinaloa cartel. The first is Ismael Zambada Garcia, or El Mayo. The second, Joaquín Guzmán López. Eso es parte de la investigación y parte de la información que nosotros estaríamos esperando del gobierno de Estados Unidos. No, el gobierno de México no participó en esta detención o entrega. Esto no es así. Usted nos ha dicho aquí que lleva una muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Le hubiera gustado que le informara a usted personalmente sobre esta captura? Hay que esperar a ver si la captura fue allá o aquí. Donde sea que haya sido, si fue captura o entrega pactada, el gobierno de México no lo sabe.
El presidente cree que fue allá, en Estados Unidos, pero hasta esta mañana esperaba, como todos en su gabinete, un informe oficial de cómo se dio la detención de uno de los grandes capos del narco mexicano. Casi medio siglo de actividad criminal en el país, y ayer que cayó, se enteraron por teléfono, prácticamente a la misma hora que la prensa se enteró. A las 3:30 de la tarde, la Embajada de Estados Unidos informó a la Secretaría de Seguridad que Zambada y Guzmán estaban en Texas bajo custodia de autoridades federales. 15 minutos después, en una segunda llamada, la embajada confirmó la información y la identidad de los personajes. Entonces, a las 4:15, se le informó al presidente. Y a las 6 de la tarde, la embajada envió por separado fotos de los detenidos. Este es el historial de comunicaciones. Sorprendido y tarde, el gobierno de México buscó sus propios datos. Ubicó que por esta terminal del aeropuerto de Hermosillo, Sonora, salió el avión que habría llevado a los dos capos a Texas, que en esta oficina de migración se presentó el plan de vuelo en una ruta Hermosillo-Santa Teresa, y que la avioneta despegó a las 8 de la mañana con un solo tripulante a bordo, el piloto. Entonces, ¿cómo pudieron abordar dos capos una avioneta en la capital de Sonora sin ser detectados? ¿O se subieron en una escala? Pues es un hecho que de aquí salió uno, allá llegaron tres, veremos cuál es la información precisa. Una más. ¿Por qué se tiene en custodia en el aeropuerto de Santa Teresa un avión distinto al que despegó en Hermosillo? ¿Cuál de los dos fue el que transportó a los detenidos? El gobierno tampoco lo sabe. La conferencia mañanera de hoy para el caso del Mayo Zambada y el Chapito Guzmán fue un catálogo de despropósitos informativos en el que se le corrió al ejecutor del operativo, el gobierno de Estados Unidos, la responsabilidad de informar. Incluso si la detención se hubiera dado en territorio nacional. Dudas, dudas y dudas, y ante la falta de información, mejor la opinión. ¿Qué representa para su gobierno la captura del Mayo Zambada? Es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aun cuando en este caso en específico no haya participado ni la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina. No participó el gobierno mexicano, no la defensa, no la marina, dice Marco Silva. La conferencia de esta mañana, la mañanera, fue un catálogo de despropósitos informativos. Y pues sí, pero a fin de cuentas todo se puede resumir con una de las primeras frases de la secretaria de Seguridad, de Rosa Isela Rodríguez, cuando dice: el gobierno de México no participó en esta detención o entrega. Ni siquiera hubo claridad de si lo ocurrido ayer fue una detención o una entrega. Por eso las versiones, los trascendidos, las invenciones están a todo lo que dan. El gobierno mexicano no informó ayer porque no tenía que informar, y el día de hoy sigue sin tener que informar sobre este caso. En cuanto a la situación del otro hijo del Chapo Guzmán, de Ovidio Guzmán, de quien anoche informamos que había sido sacado de la cárcel correccional metropolitana de Chicago, hoy el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, informó que Ovidio está bajo custodia del gobierno de Estados Unidos, aunque no dio detalles de en qué situación jurídica está ni en dónde está. Así siguen las cosas. Le preguntaron a Claudia Sheinbaum sobre las detenciones, le preguntaron si consideraba que hubo intromisión de Estados Unidos sobre México. Ella se limitó a responder que habrá que esperar para saber qué es lo que informa el gobierno de Estados Unidos. Y hoy llegaron a Culiacán unos 200 elementos de fuerzas especiales del ejército, una ciudad que por ahora está en calma, según lo reconoció el comandante Porfirio Fuentes de la 9ª Zona Militar, ahí en Sinaloa. El comandante dijo que el ejército está en una situación de alerta y preparado para cualquier eventualidad. Habló también de reforzar los operativos en todo Sinaloa. Quien también habló del tema fue el presidente Biden. Felicitó a los agentes del Departamento de Seguridad y del FBI que ellos dicen capturaron al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán.
Biden también lamentó que demasiados estadounidenses hayan muerto por el flagelo del fentanilo y se comprometió a que su gobierno va a seguir atacando a los narcotraficantes. Pues ahí están los hechos. Anoche mataron, hablando de Sinaloa, a Héctor Melesio Cuen, un diputado federal electo del PRI, fundador de un partido importante allá, el Partido Sinaloense, y además fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, esto habría ocurrido luego de que trataran de robarle su coche en una gasolinera en la zona de La Presita, al norte de Culiacán. Según los primeros informes, Héctor forcejeó con el supuesto asaltante y se disparó el arma, tuvo una herida en una pierna. En fin, su acompañante, identificado como Fausto, lo llevó al hospital, pero minutos después murió. Él había denunciado amenazas, sabía mucho en torno a este personaje. Otro caso extraño en el mundo de Sinaloa. Otro caso extraño, dejémoslo así. El domingo hay elecciones presidenciales en Venezuela y la oposición piensa que tiene una oportunidad de sacar del poder después de más de 25 años al gobierno, a la dictadura de Nicolás Maduro. Un grupo de expresidentes latinoamericanos, entre ellos Vicente Fox, se disponían a viajar a Caracas, a donde participarían el domingo como observadores electorales, invitados por la oposición, pero el gobierno de Nicolás Maduro dijo, no, ¿cómo que van a venir a observar 5 expresidentes ligados a la derecha? Y presionó para impedir que volaran 2 aviones más. De esa manera presionó, no dejaban bajar a los pasajeros. A bordo de un avión estaban Vicente Fox, estaba Mireya Moscoso, quien fue presidenta de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez, quien fue de Costa Rica, Jorge Quiroga de Bolivia y Marta Lucía Ramírez, quien fue vicepresidenta de Colombia. Y esto pasó. Estamos parados aquí en Caracas, pero hay 4 aviones ya de Copa que están también detenidos y dicen que no los sueltan y no los dejan volar si no se bajan los 5 expresidentes. Le vamos a necear un poquito. Casi 450 personas que la tiranía de Maduro toma de rehén. Estamos aquí es porque queríamos estar con ustedes el día domingo para que hubiese un cambio, porque Venezuela lo necesita. Pero bueno, desde acá estamos con nuestros corazones, van a estar con todos ustedes, presidente. Que Dios les bendiga los que puedan, quieran y tengan con qué registrarse, vayan a votar el domingo. Cada voto va a ser la diferencia. Este fenómeno será un ejemplo real de lo que puede hacer un pueblo cuando se levanta, se une y lucha por sus derechos y su libertad. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! Un grabadito más con la tristeza, pero el ardor del pecho, cuando este dictadorzuelo de 7 suelas, Nicolás Maduro, ha hecho otra de sus tropelías. Impedir que todos los vuelos de Copa con destino a Caracas y a Venezuela fueran suspendidos y la gente dentro asándose de calor. Y no se pudieron quedar en Caracas, los mandaron de regreso a Panamá. Claudia. Sí, pero no fueron los únicos, Ciro. Buenas noches. Buenas noches. Otros activistas, dirigentes políticos de varios países también fueron impedidos para entrar a Venezuela y en algunos casos hasta los deportaron.
todos invitados por la oposición para participar como observadores, entre ellos Vicente Fox, quien ha sido duro crítico del régimen de Nicolás Maduro, como del resto de los presidentes de izquierda en la región. Sin embargo, esta es una demostración de la falta de libertades y del desafío al que se enfrenta Venezuela este domingo, cuando hay elecciones. Domingo en el que la oposición busca terminar con 25 años de gobiernos chavistas. El candidato de la oposición es Edmundo González, quien tuvo que ser el candidato porque el gobierno de Nicolás Maduro inhabilitó a María Corina Machado. Sin embargo, y pese a que él es el candidato, la fuerza de María Corina Machado ha acompañado a Edmundo en todo momento. Ella lo acompaña a los mítines, lo respalda y pide el voto para Edmundo y para la oposición. Esta es la tercera vez que el presidente Nicolás Maduro se presenta como candidato. La primera fue en 2013. Recordarás esto luego del fallecimiento de Hugo Chávez. En esa ocasión le ganó por menos del 2% al candidato opositor Enrique Capriles en unos resultados muy cuestionados. Para 2018 repitió en unas elecciones en las que la oposición no participó y, como era de esperarse, Maduro arrasó. Este domingo, se define si Maduro se mantiene 6 años más en Venezuela o no. A decir de la oposición, esta vez no la tiene tan fácil. Esta semana hemos visto la situación de violencia en la frontera sur, que ha orillado a los pobladores de Siltepec y frontera de Comalapa, Chiapas, a desplazarse hacia Guatemala, a la comunidad de Cuilco, en Huehuetenango. Se habla de más de 500 mexicanos que ya han huido esta semana, solo esta semana. Solo esta semana. Bueno, y allá está nuestro compañero Gaspar Romero. Buenas noches, Gaspar. ¿Qué tal, Ciro? Buenas noches, informándote que nos ubicamos aquí en la cabecera municipal de Cuilco, del departamento de Huehuetenango, Guatemala. Hace unas horas fuimos a las comunidades de Plan de la Viga y Ampliación Reforma. En Ampliación de Reforma, Ciro, está la mayor parte de refugiados chiapanecos que huyeron de los constantes enfrentamientos que bandas criminales se dan ahí en el municipio de Amatenango de la Frontera. Estas familias están recibiendo atención humanitaria. Se están siendo custodiadas por un pelotón del Ejército de Guatemala, de un promedio de 11 elementos a 15 elementos, así como 6 elementos de la Policía Nacional Civil. Platicamos con algunos refugiados y esto fue lo que nos dijeron. El lunes empezó la balacera, siguió martes, siguió miércoles. Todos nosotros del miedo nos venimos para acá en Guatemala. ¿Hoy en la mañana escucharon? Sí, escuchamos malas. Sí. A las 6 de la mañana nos levantamos pues y fuimos aquí tú y escuchamos aquí anda la escuela y se escucha bombas tiraron. Porque se escucha. ¿Cómo se escuchan estas bombas? Muy fuertes porque se escucha fuerte por los cerros que lo hacen más fuerte las cosas. ¿La explosión? Sí. Ya no pudimos sacar nada. Si quieren sacar nuestra ropa, ¿cómo van a sacar si la balacera se va a poner encima? Tuvimos que salir como pudimos, salimos. Nuestras cosas, nuestras casas quedaron abandonadas, nuestros animales. Ciro, comentarte también que el Ejército de Guatemala mantiene un operativo de seguridad denominado Cinturón de Fuego. Esto significa que mantiene una vigilancia constante en toda la línea fronteriza de Guatemala con México. Ese es el reporte, Ciro. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Qué historia. Terrible, Ciro. Y hoy reaccionó ya el gobierno mexicano vía la Secretaría de Relaciones Exteriores, que expresó que ya están brindando protección consular a estos mexicanos desplazados. Menos mal. Anoche vimos estas imágenes de cómo quedaron las instalaciones de la Dirección General de los SHs aquí en Ciudad Universitaria, luego de que fueron tomadas 2 meses por un grupo de jóvenes. La toma se dio luego de un enfrentamiento hace meses allá en el CCH en Naucalpan, y justo por esto hoy la UNAM informó que se llevó a cabo una 4ª mesa de trabajo con alumnos, profesores, padres de familia para evitar el porrismo. Ahí en Naucalpan, entre las acciones está la instalación de botones de pánico, protocolos de ataques. El 5 de agosto van a continuar estas mesas de diálogo y nosotros mantenemos la pregunta, pues, ¿de qué tamaño es el agravio o la provocación para destruir así
el patrimonio de la UNAM. Así es. Por otro lado, también, Ciro, egresados normalistas de Guerrero irrumpieron en las oficinas de la Secretaría de Educación Estatal en Chilpancingo. Ahí despacha el secretario Marcial Rodríguez en protesta porque les cancelaron una reunión donde abordarían su demanda de plazas magisteriales. Eran unos 80 jóvenes. Una vez que entraron, lanzaron un cuetón, rompieron las ventanas, algunos escritorios, sillas, en fin. En el lugar se encontraba solo un guardia de seguridad que no pudo hacer nada. Ahí está. Pero Ahí bueno, están las permiso imágenes. para destruir, permiso para vandalismo. vandalizar y no pasa nada. Gracias, Claudia. Hoy nos vamos más temprano. Sí, pero todavía no me puedo ir. Y no me puedo ir porque hoy, por segunda ocasión, desde el atentado contra Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa en Cuauhtémoc hace más de 2 meses, de nueva cuenta la Fiscalía de la Ciudad de México pone en duda el que se haya tratado de un atentado. Ulises Lara volvió a señalar que se tienen los suficientes elementos para confirmar que se trató de un ataque cuidadosamente preparado para aparentar un atentado. Ante esta nueva afirmación, damos por sentado entonces que la Fiscalía de la Ciudad de México está haciendo un trabajo muy profundo Y sobre si no el fue un caso. atentado, ¿quién atentó, fiscal? ¿Quién atentó? Porque estar insinuando Así que no es. fue un atentado. Sin más detalles. Pero pues es una fiscalía. Tendría que estar o replegada, guardando silencio, pero salen a declarar. Y es la segunda vez que lo hace, y una lo hicieron a través de un comunicado. Tengan La segunda vez que Ulises Lara lo hace. razón. Pero una fiscalía que sale a sembrar sospechas. En fin, Así gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias, David. Petróleos Mexicanos perdió casi 256,000 millones de pesos. Y el gobierno mexicano tuvo una reacción. Ahorita les cuento de qué se trata. Casi 256,000 millones de pesos perdió Pemex en los primeros 6 meses del año. ¿Qué tal, Es Ciro? ¿Cómo mucho estás? dinero. Muy buenas. Muchísimo dinero. Destaca que este dinero lo pierde porque exportan menos, producen menos y tienen un crecimiento de más del 340% en su costo financiero. Lo hemos platicado aquí. Nadie le quiere prestar Pero dinero van a Pemex. Palacio Nacional y dicen que están muy bien. Por eso te digo que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que sucede en realidad. Porque además, esta pérdida es porque no le quieren prestar ya a nadie a Pemex. Y luego te presumen, bueno, bajamos la deuda como 1,000 millones de pesos. Ya nada más está como en 99,000 millones. Sí, pero ha crecido lo que no le pagan a los proveedores, que es el tipo más gandaña de financiarte. No Alguien pagar- que te no vende pagar un lo que producto y debes. un servicio, no le pagas. Han quebrado muchas empresas, les ha ido muy mal, pero el gobierno les dio un premio. ¿Ves el derecho de utilidad compartida, que es el impuesto que paga Pemex por ser Pemex? Sí, lo ves. Otra vez les dijo que no se lo paguen. Bueno, que se lo paguen después, cuando Como Dios pueda. quiera. Oye, ¿y la Comisión Federal de Electricidad? Esa perdió 77,000 millones de pesos. ¿Y entonces? Pues el modelo, ayer lo dijo el padre del análisis superior, que tiene análisis superior, no es un modelo que le guste a Claudia Sheinbaum. Las van a dejar de ser empresas estatales para convertirse en órganos de gobierno. ¿Sabes a Pemex lo que le resultaría? Que su deuda totalmente estuviera dentro del gobierno federal. Porque, oyes, el gobierno está atrás, pero es la deuda de Pemex. Si estuviera atrás de ella, disminuiría 400 puntos base la deuda de 100,000 millones. Sería la mejor reestructuración financiera y como hoy están, no funcionan. ¿Vas a rematar en viernes? No, es viernes. ¿No? Es viernes, ¿para qué? Pues despídete entonces. Buenas noches, que les vaya muy bien.